cada vez que, por lo menos en mi caso, se presenta un evento, cualquiera que sea, no importa, los diálogos de paz, el paro de los maestros, el problema de la salud, etcétera, cualquiera. Pienso que lo importante es, por lo menos, ser en cierta manera consciente del dispositivo con el que va a examinar el problema, para que se convierta, sí, en una opinión, pero en una opinión que sea congruente con el resto de temas que pueden formar parte de una coyuntura o de un análisis de cualquier tipo. Estamos en el paro de los maestros, un paro que no se veía por el entusiasmo, por la convicción, por las consignas, por la trascendencia. Hasta luego. Perdón. Desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que el país no veía, no era testigo de un paro tan interesante como el que ahora se presenta. Y claro, las consignas todas son las consignas que reflejan las necesidades del maestro y de la educación y del país. Y nos ha tocado una funcionaria absolutamente incompetente para abordar ese problema. Y es incompetente no porque sea mujer, porque no demoran en aparecer los argumentos feministas o machistas, ni porque sea una gomelita, ni porque sea cualquier otra cosa, simplemente porque ha demostrado que en su actitud reactiva parece no comprender el problema. Es como si los maestros fueran, por definición, unos enemigos contra los que hay que enfrentarse porque están atentando contra el país, contra lo que sea. Pues de hecho, se los presenta como que atentan contra el derecho de sus propios hijos a la educación. Pero por supuesto esas son las reacciones de superficie, lo que siempre se observa y se nota. Y creo que de uno u otro modo lo que hace es reflejar la manera como se entiende no solo al país, sino a la humanidad misma. Hace poco escuché las declaraciones del ex rector de Univalle, el doctor Galarza, en el que él, de una manera supremamente convencido de lo que decía y como si estuviese diciendo una verdad de apuño, algo que es reconocido y que pues es inobjetable, él decía que Colombia es un país relativamente pobre, no tiene las riquezas que tienen otros países, no tiene el petróleo que tiene Venezuela, no tiene, en fin. Y que por tanto, y especialmente refiriéndose al Valle, y que por tanto, pues no era de esperar un desarrollo A, B o C. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza cuando un país, por ejemplo, como Singapur, si nosotros no tenemos mayor cosa, Singapur sí definitivamente casi que no tiene nada?
Digamos que la riqueza básica de Singapur, su principal recurso natural, es la posición que ocupa en el globo. Esa posición lo hace a ese país muy importante porque está en el cruce de todos los caminos asiáticos. Entonces por eso tiene uno de los aeropuertos más grandes, por eso tiene la refinería más grande del Oriente, por eso es un centro económico crucial. Y en fin. Pero básicamente es rico porque por alguna razón de la que podemos hablar, por supuesto, un día decidió su gente decidió, algún día, por alguna razón, su gente decidió que no iba a seguir en la miseria. Porque ¿quiénes eran quienes habitaban Singapur? Pescadores, piratas, traficantes. Y un día hace 50 y pico de años, decidieron que no más. Sí, con un gobierno autoritario, sí, un gobierno autoritario. Un gobierno que puso orden, que puede que uno no esté de acuerdo con ese orden, no tiene por qué estar de acuerdo, pero ellos lo decidieron y dijeron vamos a hacer esto. Y lo hicieron. ¿Cuál es el principal recurso natural ahí? ¿Cuál? La gente. La gente que un día decidió. No hay fuerza más incontenible, no hay fuerza más poderosa que la voluntad de la gente para hacer una cosa. La voluntad de la gente que se ha puesto de acuerdo en unas pautas, en unas reglas, en un fin, en un propósito, y que dijo, lo vamos a hacer. ¿Cuántos años contemporáneos lleva la China construyendo una economía competitiva de nivel mundial? Poquiticos. Usted los puede contar por decenas en esta palma de la mano y le quedan sobrando dedos. Que eso es una dictadura, que es una explotación, Mire, yo no estoy juzgando eso, lo único que estoy diciendo es que la China decidió hacerlo y dijo, vamos a sacrificar una o dos generaciones, yo no sé cuántas, pero lo logramos. Y lo lograron. Ya lo que usted lleva puesto ahí, saque un inventario de lo que lleva puesto y me dice qué de lo que lleva puesto no es hecho en la China. ¿Qué de lo que lleva este carro no es hecho en la China? Que es de muy mala calidad. Mala calidad al comienzo, cuando estaban aprendiendo, pero ya no. El computador suyo es esta cámara es de mala calidad. Yo los escuché diciendo que era una berraquera de cámara. Y desármela y dígame qué no está hecho en la China. Yo recuerdo hace muchos años, 30 y pico, que empezaron a llegar productos japoneses más o menos en la misma lógica. Que eso es muy malo, que eso no sirve para nada. ¿Sí? ¿No sirve para nada? Empieza a mirar para todos lados y me dice si no ve uno o dos carros chinos por ahí, japoneses o coreanos o alguna cosa. Decidieron hacerlo. Se equivocaron, lo hicieron mal, luego lo hicieron mejor y ahora compiten con lo mejor del mundo, porque no hay fuerza más incontenible, más poderosa que la voluntad de un grupo humano que decide hacer algo. En consecuencia, para mí, el recurso más importante de una nación es la gente.
puede no haber nada, terreno pelado, desierto. Si esa gente se compromete y decide hacer algo, lo harán. Con dificultades, claro. Que le queda más fácil a otros que si tienen mucha. Claro, naturalmente que hay a quienes les queda más fácil porque tienen más condiciones. Pero aún así, es para mí el recurso más importante. Y si ese es el recurso más importante, pues entonces cuando estamos hablando de educación, ¿de qué estamos hablando? ¿De un enemigo? ¿De una carga? ¿De un problema? ¿O estamos hablando de una oportunidad? Estamos hablando de nuestro principal recurso, de nuestra principal fuerza, de nuestra primera esperanza, de lo más valioso, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que la respuesta es clara desde ese punto de vista. Entonces a la educación deberían destinarse los más grandes, ingentes, importantes, valiosos recursos de todo el país. Porque el recurso más importante no es el carbón, no es el petróleo, no son los diamantes, no es el dinero especulativo, no está en los bancos, no son las chequeras, no son los señores bien vestidos y perfumados, sino la gente. Entonces ahí usted empieza a ver y a distinguir las diferencias de políticas entre países que decidieron que su recurso más importante era la gente y los que decidieron que su recurso más importante es la especulación y el capital y los factores de producción, ¿ves? Entonces la riqueza aquí, los medios, y la gente, sí, la mano de obra, claro, la mano de obra, y empezamos a relacionarnos con la mano de obra como un factorcillo que inclusive empieza a ser colocado en un tercer lugar, porque la automatización, la robótica, etcétera, etcétera, lo va a desplazar. Pues claro, con ese enfoque, pues la gente es un enemigo. Sí, la gente es un enemigo. Claro, porque los robots son los amigos. Entonces, con ese dispositivo en la cabeza, yo me pongo a examinar lo que está pasando con la relación con la ministra, en general de la relación de este Estado con la educación, y lo único que uno puede hacer es sentarse a llorar. ¿Por qué? Porque las élites del país están preocupadas por otra cosa, por sus mercados, por sus negocios, dónde colocar sus mercancías, dónde vender mejor y cómo quitarse el problema de esos maestros que andan por ahí pidiendo de todo. Es que hay que darle salud también, vea pues. Hay que darles salud, hay que darles disque plata, que quieren ganar más. ¿Qué es lo que quieren, hola? ¿Se quieren enriquecer o qué? Sin hacer nada. Ahí está la ministra haciendo cuentas. Las mismas cuentas que hacía Kiko Lloreda hace unos años. Claro, Kiko Lloreda acostumbrado a producir jabones y a tener esclavos, eso sí, en sus fábricas. Con ese dispositivo examina el país, examina la educación y rápidamente llega a las conclusiones de que los maestros son los enemigos, son unos atrevidos que se quieren enriquecer, cuando uno se enriquece es especulando y produciendo jabones y etcétera. Entonces, a mi juicio, a donde todo esto debería desembocar es a una mayor conciencia social de parte de todos los que están abajo,
para que entiendan muy bien que el destino del mundo y el país está en sus manos, no en las manos de esa oligarquía, y que de algún modo asuman su destino. El problema de la educación no es el problema de los maestros pidiendo plata, que la necesitan y se la merecen, y bien ganada que se la ganan, sino que el problema es cómo está construido el país. El país manejado y administrado por los oligarcas es uno, y el país administrado y manejado por la gente es otro. Lo que pasa es que como ellos saben que eso es peligroso, entonces ahí usted tiene todos esos programas que lo hacen, incluida la educación, y especialmente la educación, que lo que hacen es convertir la gente en zombies. ¿Y qué es lo que le preocupa y le interesa a la gente? Zombificada por todos esos sistemas de comunicación y por la educación misma, sus contenidos y su metodología. Toda la porquería que lanza la televisión, la prensa, la radio. Mientras la humanidad se destroza a sí mismo y se corta las raíces. Así que si vamos a hablar de educación, claro, y me pueden decir, no, pues es que la metodología, no, de la metodología ni hablemos, pues porque ese es otro tema que... Pues ya ve usted, acabo de llegar de la clase. La gente no está acostumbrada a resolver problemas. Está acostumbrada a que le digan cómo es el tema y que le den la solución. Eso es. Pero usted resuelve el problema. Tiene que a la larga, claro, uno despierta en las personas la iniciativa, la energía que tienen, le muestra a la persona que ella es capaz realmente de hacerlo. Claro, rápidamente empiezan a entrar en esa tónica y encuentran en eso una inmensa satisfacción. Pero eso es esporádico. Si usted toda la vida lo que hace es entregarles y ellos consuman y consulten, pues entonces ahí se convierte eso en un hábito. No, el hábito es el hábito de la búsqueda, de la construcción autónoma. Pero ese es otro tema, como les digo, ya tendremos que hablar de él después, porque ahora nos vamos para casa.